de pérdida de material y digamos, de las potenciales enfermedades irreversibles de los objetos únicos como los del patrimonio cultural. Estamos tratando esos objetos un poco como pacientes humanos y tenemos que implementar previamente, antes de intervenir sobre ellos, muchos estudios teóricos y experimentales sobre probetas o sobre materiales reconstruidos con recetas tradicionales. Y por eso yo me puedo basar de una forma, digamos, confiando en los resultados de estudios previos, como los que hizo la doctora Pérez o los que hizo la doctora Nick Daniels, para optimizar las intervenciones de campo, así como si fuera un estudio de tipo clínico, comparándolo análogamente al sector médico, ¿no? Y para llegar a esos protocolos no destructivos con instrumentos portátiles y transportables, es necesario entonces tener bien claro cuáles son los, digamos, antes de mover todo un equipo de gente a 1800 kilómetros de distancia, invertir mucho dinero, obtener ese dinero, pues es indispensable saber desde el laboratorio cuál es la mejor forma de obtener los resultados, la información de tipo químico, rango mineralógico, el tipo de, digamos, de patología de la superficie, lo que estamos buscando junto al director del sitio, ¿no? En el caso de Paquimé, ¿cuál podrían ser los objetivos y, digamos, más generales y más específicos para obtener, digamos, una nueva aplicación como la que estoy proponiendo? Sería, a mí me interesaría saber cuál fue el proceso de fabricación de los varios elementos arquitectónicos en tierra y cuál fue la relación con los recursos naturales eh, de las sociedades pasadas de la cultura pueblo para intentar crear una nueva narrativa alrededor del tema de la sostenibilidad, ¿no? Para decir que nos estamos reinventando la rueda. Y en ese proceso, las simulaciones de emisión, absorción de dióxido de carbono es algo que me interesa especialmente también, porque eso se podría comparar con la fabricación de ladrillos cocidos o del moderno hormigón. Y de alguna forma sostener con datos y evidencias experimentales también, digamos, deducidas desde técnicas de fabricación del pasado, que los materiales de tierra pues tienen un impacto medioambiental más bajo, ¿no? Y de todos esos estudios, que son todos multidisciplinarios, o sea, yo no podría hacer eso como científica de materiales sola, necesito expertos de suelos, expertos de cerámicas o petrografía, micromorfólogos, arquitectos, arqueólogos, o sea, y yo pude visitar personalmente Paquimé desde la literatura, por ejemplo, de Nipeso, pude ver, no pude ir hasta el convento de el convento español colonial, San Francisco, no pude ir, pero sé, visto desde la literatura, que allí es donde hay el adobe como tal y en otras partes como ladrillo, como bloque, en otras partes de las construcciones, de las edificaciones, la forma del material y la tecnología entonces de producción cambia. Entonces, entender el momento en el que esta tradición constructiva ha cambiado, se puede añadir a este entendimiento, se le puede añadir la información micromorfológica y ampliar entonces la información sobre la conservación y o recetas de reproducción de morteros o digamos otros tipos de informaciones que pueden ser útiles para la interpretación arqueológica de esos sitios. Ese tipo de planteamiento de reconstrucción de las decisiones tecnológicas es muy común en ámbito de estudios de cerámicas, por ejemplo, porque se pasa al estudio de cómo se han producido o se han seleccionado las materias primas hasta cómo se han construido los hornos y qué temperatura se llegó. Y un estudio así sería novedoso para digamos, la arquitectura de tierra de Paquimé y en general para un poco la arquitectura de tierra de América Latina. Entonces,
Es necesario validar in situ lo que se realiza en el laboratorio, pero sin embargo, tener, digamos, tener el apoyo de los directores de los sitios va a ser indispensable para poder hacer esos micromostreos en el caso que sea necesario. Entonces, ¿qué tipo de experimentos permiten, digamos, el estudio, el entendimiento mejor de la materialidad de la Tierra en general? Mi planteamiento es la comparación de muestras de suelos que no necesitan un permiso de Lina y de los materiales de construcción que podrían analizarse solamente con técnicas no destructivas o tal vez se podrían utilizar materiales de estudios procedentes de estudios anteriores. La intención con ese planteamiento es la de integrar técnicas distintas para pedología y estudios petrográficos de cerámicas para el análisis de materiales de tierra, que en parte es lo que ya hizo la doctora Danis y otros estudiosos que se están, digamos, acercando al tema de la arquitectura de tierra desde un punto de vista arqueológico, ¿no? También estudiar materiales de tierra comprimido que en vez se utilizan hoy en día para construcciones de varios tipos, junto a mockups, o sea, materiales reconstruidos con recetas. Y aparte de eso, pues se utilizarían técnicas clásicas y se proponen comúnmente técnicas clásicas de estudio de los materiales de tierra como la granulometría, los límites de plasticidad de Attenberg o otros aspectos de las caracterizaciones del comportamiento físico y mecánico de esos materiales que se prestan de la ingeniería civil. Y luego, aquí disponible en el ANSIC hay un set de análisis de, digamos, de campo de suelos para análisis químicos de nitratos y sulfatos y otros, digamos, compuestos que definen el comportamiento químico de esos materiales. Luego estudiaría yo componentes ópticas, color y desde un punto de vista de la espectroscopía Raman infrarroja y del FORS, podría determinar digamos, la composición molecular de los aglutinantes, de las arcillas y también en parte la mineralogía de los materiales que estoy estudiando. Aquí están disponibles en el laboratorio versiones benchtop, o sea, de sobremesa y de esos instrumentos y también versiones portátiles. Entonces, el tema sería hacer como pruebas aquí que ya se hicieron con muestras no de Paquimé, de Cholula y de Cintalapa que tenía aquí disponibles, se hicieron esas comparaciones de la técnica de mesa y de la portátil, ¿no? Y la difracción de rayos X permite hacer una identificación de fases y reconstruir un poco la historia de la geoquímica de esos materiales y entonces también del transporte, de cómo se movieron en el pasado. La fluorescencia de rayos X completaría los elementos en traza para determinar si hay algún tipo de, digamos, de rangos preferenciales que se detectan de forma consistente en distintos bancos de tierra que podrían verse en la superficie, o sea, que podían detectarse como variables en partes de la superficie de estos materiales de tierra en distintas, digamos, manufacturas y fabricaciones de distintas épocas, a lo mejor del mismo sitio, como puede ser de las varias etapas constructivas de Paquimé. En el momento que hay la misión de campo, la validación de campo del planteamiento de la investigación, esas son imágenes enseñan un poco estudios análogos que se han hecho aquí en la Ciudad de México, donde se hace un análisis puntual de la superficie según lo que se está buscando para caracterizar y con distintas técnicas esas superficies, las técnicas que os mencioné hace poco. Esa es una foto de cómo se ve la fibra óptica del FORS, de la espectroscopía de reflectanza.
que también da esas informaciones sobre las arcillas, sobre el uso de algunos colores, sobre algunos aglutinantes. De las pruebas que yo he hecho hasta aquí, las de Cholula y las de Cintalapa, que son adobes coloniales, se puede detectar mm, la composición de las arcillas y la hidratación de esas arcillas, pero no puede detectar con FORS, no puede detectar aglutinantes orgánicos, que era lo que esperaría. Sé que lo hicieron, repito, la doctora Daniels lo hizo con gas cromatografía, que es mucho más invasiva y le requiere un peso más elevado de muestra, pero sí se han podido obtener informaciones sobre el uso em, de derivados del petróleo para consolidar y para aglutinar los materiales de los adobes de La Joya, por ejemplo. Entonces, para resumir, digamos, el objetivo hasta ahora ha sido básicamente seleccionar en función del tipo de casos de estudio que ha tenido, el del tipo de acuerdos que ha tenido también con los distintos directores de los sitios que he elegido como casos de estudio, cuáles son las técnicas mejores y os he presentado, les presenté hasta aquí los que son las técnicas que yo utilizaría en el caso que se dé la oportunidad de financiación para venir a hacer un estudio in situ en Paquimé. Y los objetivos de ese tipo de proyecto de investigación son variados. Se intenta no reinventar la rueda, como os dije antes, sobre la sostenibilidad, que es un tema que está muy de moda, pero sí se intenta responder a preguntas de investigación sobre reuso, si se reciclaron, si había una intencionalidad en reducir el uso del material o la sostenibilidad como la entendemos nosotros hoy en día es algo muy diferente comparado como la entendían en el pasado. Si había solamente razones funcionales o criterios de durabilidad en la selección de los materiales, que lo dudo porque ya se demostró desde un punto de vista arqueológico que había intencionalidad en la selección incluso de bancos. Eso se demostró en Levante, en Jordania, con los estudios de Serena Love, que detectó, digamos, una selección intencional de materiales más alejados de tierra para construir con formas variadas los que eran digamos, sus asentamientos. Y por esa razón probablemente Paquimé va a ofrecer mucho que explorar. Desde mi punto de vista de científica de materiales, pues ofrecer la perspectiva físico-química para ampliar la información ya disponible desde un punto de vista arqueológico, arquitectónico y de la conservación. Como os dije, ojalá se pueda demostrar con técnicas no destructivas, no invasivas, que todo eso funcione, pero sin embargo, las técnicas destructivas y de laboratorio son indispensables para poner un poco las bases a ese tipo de estudio y se puede contar con estudios previos como estuve haciendo. Eso es un ejemplo de cómo se ve una lámina delgada de micromorfología. Esos son estudios de probetas y mockups que se intentaron hacer para consolidar los materiales. No son estudios míos, pero son estudios típicos que ya se están haciendo sobre los materiales de tierra con distintas finalidades y todo eso se puede hacer si se pueden tomar muestras y es necesario entender bien juntos, junto a los directores de los sitios, cuál es exactamente, digamos, la intención al formular, al idear nuevos proyectos de investigación. Como estuve pidiendo mucha financiación, estuve postulando digamos, em, solicitudes, convocatorias abiertas en ámbito nacional, fundaciones, Benergren. La última que envié, todas fueron rechazadas. La última que envié con un nuevo proyecto, siempre sobre ese tema, con especificaciones más avanzadas sobre el qué hacer y cómo hacerlo es el Tech Hermex, gracias al apoyo también del doctor Gamboa y de la doctora Daniels, que me dejaron poner como casos de estudios para la validación Paquimé y La Joya.
y los resultados los sabremos en febrero para poder hacer las salidas de campo que se quieren hacer y también para financiar todo el resto del trabajo de laboratorio que es indispensable, ¿no? Y esas son financiaciones Marie Curie de la Unión Europea que son, digamos, de tipo postdoctoral muy avanzado, muy competitivo, con tasas muy bajas de posibilidades de ser financiados, pero muy prestigiosas. Y por último, otra noticia que os quería dar sobre por qué no puedo estar allí es porque estoy en proceso de cambiar nuevamente institución y ojalá mi nueva institución podré seguir colaborando con el doctor Campoa y con los demás que estén interesados en el tema de la sostenibilidad de la arquitectura de tierra. En menos de un mes voy a regresar a Europa porque voy a empezar una carrera de profesorado en el Instituto de Patrimonio Sostenible de la UCL de Londres y desde allí también tiene un poco un planteamiento muy parecido en cuanto a estudio del patrimonio, prevención de la degradación. Obviamente las prioridades institucionales serán diferentes, pero mi intención de seguir trabajando sobre arquitectura de tierra y patrimonio construido de América Latina sigue allí. Y los trabajos futuros que se pueden hacer y las razones por las que se hizo este estudio, pues es el desarrollo de protocolos analíticos y también de dispositivos para hacerlos o de configuraciones instrumentales para hacerlo, la integración de resultados que proceden de datos, digamos, de instrumentación portátil con la de mesa, de sobremesa y también un poco cambiar o ofrecer nuevos, digamos, planteamientos para las leyes, las restricciones sobre el tema del muestreo para definir mejor con los que gestionan el patrimonio, como por ejemplo Lina, para poder elegir juntos una clasificación de lo que son los estándares de muestreo, porque cada país tiene sus limitantes y tiene sus prioridades, pero sin embargo no está bastante reflejada, en mi opinión, en mi experiencia investigadora, no está bastante reflejada digamos, en la legislación, los que son las necesidades específicas de rangos, de pesos, de las muestras que se pueden tomar y las finalidades y cuándo eso puede ser muy bueno para una investigación de largo alcance, de amplio alcance y cuándo es inútil hacer esos muestreos y cómo colaborar con otras disciplinas y otros ámbitos, ¿no? También el proyecto quiso involucrar, digamos, de una forma más marginal, porque uno no lo puede hacer todo, mecanismos de transmisión del conocimiento de tradiciones de construcción antiguas entre las poblaciones indígenas que aún conservan o se ha reintroducido últimamente, digamos, la tradición de construcción de tierra en México y no solo aquí. Gracias por su atención y cualquier pregunta, pues estoy encantada de escucharles. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta que tengan por allá, Elías, si fueras tan amable? No, parece que no, Oscar. Muchísimas gracias a la doctora. Gracias. Correcto, doctora. Pues muchísimas gracias por su ponencia, muy interesante. Agradecemos su tiempo, su disposición. Una disculpa por el No, imprevisto, pero agradecemos mucho su paciencia. Muy amable. no, imagino que estarán todos muriendo de hambre. Es urgente eso, lo entiendo. Yo también me voy a ir de LANSIC. Les agradezco la invitación otra vez y espero que podamos seguir colaborando y que esa presentación nos haya dado ideas nuevas digamos, para poder seguir un poco investigando sobre esos temas y sobre Paquimé. Correcto. Muchas gracias, muy amable. Que tenga buenas noches. Hasta luego a Gracias, todos. Oscar. Gracias.